Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buen día. Gracias por estar aquí en Palabra de Rudolf Steiner. Yo soy Carolina Hernández y como siempre es una alegría poderlos acompañar en este espacio. Hoy quiero darle las gracias a Belén Nogueira porque ha hecho una contribución, un donativo a este proyecto y bueno, sin ella y sin muchos de los que están ahí detrás soportando este espacio, no podría ser posible. Así que muchísimas gracias a todos por darnos esta oportunidad de continuar haciendo esto que nos encanta y que sabemos que aporta muchísimo a la gente. Hoy vamos a hablar con una mujer que estoy segura que les va a encantar. Es una mujer que sabe tanto y lo explica también, de estas charlas que se disfrutan mucho. Ella es Inés Iturralde, es licenciada en psicología por la Universidad de Buenos Aires, tiene un posgrado en trastornos de ansiedad en la Asociación Argentina en Trastornos de Ansiedad. También tiene un curso de medicina antroposófica otorgada por la Asociación Argentina de Medicina Antroposófica, psicoterapeuta antroposófica, formación de Train the Trainers dictada en Inglaterra por el Goetheanum. Es presidenta fundadora de la Asociación Argentina de Psicólogos Antroposóficos. También trabaja en clínica de adolescentes y adultos. Está en la docencia y supervisión de casos clínicos de psicoterapia antroposófica en los grupos de formación y personas ya graduadas. También da conferencias y talleres desde el punto de vista de la psicoterapia antroposófica y escribe artículos también para revistas. Así que como ustedes pueden ver, un lujo tener hoy a esta invitada. Así que gracias Inés por estar con nosotros. Bienvenida a Palabra de Rudolf Steiner. ¿Cómo estás? Gracias, Carolina. Gracias por ofrecerme este espacio para poder compartir mis conocimientos, que los amo, estas ganas de compartir, ¿no? Lo que yo me voy dando cuenta y, bueno, y también al público que está detrás, que tienen ganas de escuchar también. O sea, esas cosas son muy lindas. Estar en un grupo de sostén que ambos, el grupo y nosotros tengamos intereses parecidos en algún punto. Claro. Bueno, Carolina, hoy yo voy a hablar del tema de dolores del cuerpo y dolores del alma desde el punto de vista de la psicoterapia antroposófica y un poco de lo que me enseñó a mí la medicina antroposófica. Voy a dar un pantallazo ahora, así como una imagen, y después vamos a entrar al PowerPoint o al PDF para que lleguen bien los conocimientos, porque hay diagramas ahí también. Genial. Bueno, en principio es así. Yo les voy a dar una imagen del hombre que sostiene la antroposofía, ahora la van a ver, y a partir de ahí vamos a poder entender por qué cómo algo pasa desde el alma al cuerpo, ¿no? Desde que nosotros sabemos, por ejemplo, las enfermedades psicosomáticas, muchos dicen, hay algo que no solucionaste en el alma, por eso está pasando al cuerpo. Está bien eso, pero también de qué manera física pasa eso, ¿no? La medicina antroposófica nos habla de esto. Bueno, en principio, Carolina, te voy a pedir si podemos compartir pantalla. Ahí está. Entonces, estamos acá, como algo pasa del alma al cuerpo, ¿no? Hay un lema con el que yo quisiera comenzar que dice, en el alma teje el sentir, en la cabeza ilumina el pensar, en los miembros fortalece el querer. Tejiente iluminar, iluminante fortalecer, fortaleciente tejer, eso es el hombre. Rudolf Steiner. Bueno, vieron que el lema es complicado. Steiner siempre nos da versos o lemas que son meditativos que uno le cuesta entender, le cuesta decir, 1 más 1 es 2. Siempre queda como una incomodidad porque no lo tratamos no podemos agarrarlo con nuestra mente totalmente. Pero él escribió siempre para los corazones humanos y en forma imaginativa, aunque parezca teórico, y él escribió de esa forma para que el pensamiento que él nos transmitía no se volviera muerto. Entonces, cuando está para los corazones humanos, y usó mucho el tema del poder de la imaginación, el poder de la imaginación
es diferente a la capacidad de pensar que uno tiene, donde uno dice 1 más 1 es 2. O sea, digamos, un pensar que está basado en el intelecto. Ese es un tipo de pensamiento que tiene que ver bastante con el de la conciencia ordinaria. Es diferente a este otro, esto de para lo cual él escribía. Teníamos que hacer un esfuerzo interior de tratar de captar lo que él nos decía, y mucho de eso tenemos que dejarlo vivir en el alma, y con el tiempo uno va entendiendo mejor. Pero estas fuerzas que uno lee en los libros tienen fuerzas vivas, por eso trabajan adentro nuestro, y lo que entendimos de una cierta manera y lo volvemos a ver al año siguiente o a los meses, es como que eso trabajó y lo entendemos más claramente. Bueno, ahora vamos acá, por eso el tema de los lemas, tratemos solamente de tomarlos con el corazón, con que le captemos, lo podamos sentir y decir esto tiene una cierta lógica, es suficiente, y dejar que eso viva en nosotros. Bueno, las preguntas es, ¿puedo encontrar algún sentido a este dolor corporal? Porque por ahí puedo tener o dolores corporales o enfermedades, ¿no? Y uno puede decir, ¿qué emoción me despierta? O ese dolor o esa enfermedad. Uno tiene que empezar a descubrir qué hay debajo. ¿Y qué cualidad debo desarrollar para lidiar con esta enfermedad o dolor? Porque muchas veces o lo paso por arriba y sigo mi vida, o le doy lugar. Lo importante es encontrar un sentido a una enfermedad o a un dolor y hacer algo al respecto. ¿Cuál es la relación entre el cuerpo y el alma? La antroposofía tiene una imagen tripartita del hombre, y cada una de estas instancias, que son cuerpo, alma y espíritu, tienen sus propias leyes. Entonces acá tenemos un esquemita donde en el cuerpo, a ver si yo puedo, acá está el cuerpo, es un órgano de resonancia que me permite la conciencia, y este cuerpo es transitorio, está sujeto a las leyes de espacio-tiempo. O sea, porque yo tengo un cuerpo, es que por eso soy consciente. Hay que saber que los pensamientos, por ejemplo, del ser humano se reflejan en el cerebro y en toda la superficie de los órganos. O sea, porque tengo un cuerpo es que soy capaz de ser consciente. Ese es el cuerpo. Después tenemos el espíritu, me puedo ir al espíritu, a la contraparte, digamos. En el espíritu tenemos un yo superior que está acá, que es núcleo del alma, y tiene una realidad. Espero, me tengo que poner anteojos acá, que está más chiquito esto. Ah, sí, tiene una realidad espiritual y implica una atención plena, este yo espiritual. Y tiene que ver con la individualidad, o sea, cuando nosotros morimos, hay una parte nuestra que continúa con vida, que es esta individualidad que nos acompaña de vida en vida, es eterna, y esta individualidad tiene que ver con reencarnación y karma. O sea, cuando uno nace, primero tomó una decisión prenatal para encarnar. O sea, hay una decisión. Segundo, yo elijo una familia, un país, una nación, una lengua y una época. Y a todo eso está atravesado por leyes kármicas también. O sea, yo vengo acá porque quiero, por un lado, balancear lo anterior de vidas previas, pero por otro lado, una vez que yo atravieso eso, eso me conduce a la libertad. El karma en ese sentido es bueno. O sea, por ahí sufrimos, por ahí, pero uno le tiene que dar un sentimiento a ese sufrimiento, un sentimiento, digamos, un sentido a ese sufrimiento, y eso nos va liberando del karma, y aparte empiezan a desplegarse fuerzas que estaban dormidas para hacer lo que vinimos a hacer, lo que mi espíritu, mi yo, quiere hacer acá en la tierra. Después acá tenemos el alma, que es nuestro mundo interior, este alma, que es como el campo de batalla. ¿Y qué hay dentro del alma? Por lo pronto tenemos el yo, que es de naturaleza espiritual, que es una imagen, ¿sí? Este yo terrenal es una imagen, no es algo concreto. Y
Bueno, acá tenemos las leyes del karma, las capacidades anímicas que son pensar, sentir y voluntad. Tenemos las polaridades, alegría, tristeza y otras polaridades. Está la personalidad transitoria, ¿sí? O sea, en esta vida tenemos una personalidad, en vidas previas tuvimos otras personalidades y tendremos otras. Bueno, y acá, entre el alma y el cuerpo, tenemos, por ejemplo, los impulsos, instintos, deseos y pasiones. Es como la parte del alma que toca el cuerpo. Pero esto en realidad está en el alma, pero la parte que toca es el cuerpo. Después acá tenemos también, tenemos un ego que es, no, es un pseudo yo, ¿no? Que tiene que ver con los prejuicios, tiene que ver con, a ver, reacciones emocionales, con lo automático, tiene que ver este ego. Muchas veces, la mayoría de las veces no está este yo en el medio, yo espiritual, muchas veces está el ego. Pero bueno, esta es otra charla. Ok, a ver, sigamos. Entonces, ¿qué hay en el alma? Que ya lo fuimos viendo. Tenemos las leyes del karma, las polaridades de antipatía y simpatía, son fuerzas que viven en nuestro... Lo más alto que hay en el alma son estas fuerzas de simpatía y antipatía. O sea que lo que quiero decir con esto es que este yo puede estar gobernando estas capacidades anímicas, pensar, sentir y voluntad, o lo puede hacer el ego, ¿no? O sea, las fuerzas bajas del alma pueden estar manejando esta personalidad, o puede estar el yo ahí manejando. Entonces, lo más alto que hay en el alma es la simpatía y la antipatía. Esa es como la naturaleza. Después, otra característica es que tiene la conciencia y movimiento. Uno tiene sensibilidad ahí, ¿no? Conciencia y movimiento. Después tenemos las capacidades anímicas, pensar, sentir y voluntad. Tenemos la personalidad. Tenemos el yo terrenal como núcleo del alma. El yo terrenal es una imagen del yo espiritual y que es un aprendiz, no es que lo tenga claro a esto, al yo, que está acá adentro nuestro. Aparte tenemos el doble, que es todas las sombras, lo rechazado. Y tenemos el ego, que dijimos recién, que es como rigideces del cuerpo astral, es un pseudo yo. Seguimos con el tema del alma. Cuando la personalidad es guiada por el espíritu, el yo terrenal está reflejando al yo espiritual. O sea, cuando la personalidad está guiada por el espíritu, está guiada por su yo. Y en este sentido, la personalidad está en contacto con su esencia y como que surge un sentimiento de unidad. El ego, acuérdense que es divide y reinarás, ¿no? Entonces se aparta del mundo y se arma toda una película, una historia de cómo son las cosas y que eso no coincide con la realidad. Entonces, cuando la personalidad es guiada por el ego, ella es arrasada, la personalidad, por el mundo emocional. O sea, tengo un punto de vista subjetivo, muy emocional, no objetivo. El espíritu es el yo que trabaja dentro del alma y nos guía y nos lleva por el camino del medio, el espíritu, porque acuérdense que en el alma tenemos polaridades. El alma busca el placer o huye del dolor, pero no todo lo que a mí me gusta es bueno para mí, ¿no? Yo puedo tener una adicción y me gusta eso, pero eso no es bueno para mí. Entonces el espíritu, el yo, nos dice, no te vayas para este costado, no te vayas tanto para el otro, el camino del medio es el bueno, digamos, y uno tiene que desarrollar como voluntad para ir por el camino del medio, porque implica no seguirlo, ni huir del dolor, ni buscar el placer así como mucho. Sí que tiene que haber placer, pero no estar tan apegados a ese placer. Entonces, este yo mantiene las polaridades, el equilibrio entre las polaridades, y en el espíritu rigen también las leyes del karma y reencarnación, y que tienen relación con nuestro destino. Entonces, ¿qué encontramos en el alma? Dijimos la fuerza de simpatía y antipatía. Acá yo puse la bibliografía para que vayan viendo de dónde saco las cosas. Después, el sentir, que es lo que vive en el alma, aunque tenemos todos, pensar, sentir y voluntad, pero el sentir tiene una conciencia onírica.
que es como subconsciente, o sea, como imaginativa, como que estamos un poco conscientes y un poco no conscientes. Y acá Steiner dice que lo que no está dominado por el yo, en el subconsciente nos enferma, ¿no? Cuando yo me dejo llevar por alguna tendencia, por ejemplo, adictiva o por una reacción emocional negativa, eso no está dominado por el yo. Y entonces eso nos va a enfermar a la larga. Después, otra cosa que es re importante es esto de la respiración. La respiración, o sea, cuando uno inspira y exhala, esa respiración vive en el pulso y en el calor de la sangre. Por ejemplo, cuando uno tiene un miedo, ese pulso se acelera y la respiración también se acelera. Y tenemos frío en algún punto, no estamos con calorcito. Entonces, lo que ocurre en nuestro inconsciente va a afectar la temperatura y la circulación de la sangre. Todo lo que ocurre en el inconsciente o en el subconsciente va a afectar nuestro cuerpo, lo sepamos o no. Y eso es por medio de la respiración. Entonces, acá les dice que la respiración más o menos saludable va a depender de los sentimientos y experiencias subconscientes. O sea, por ejemplo, si yo estoy con un ataque de pánico, primero, en el ataque de pánico, si yo estoy con miedo, la sangre, que generalmente nos da un colorcito en el cuerpo, un colorcito y calorcito, se retira de la periferia, va al centro, o sea que me quedo con frío, porque la sangre tiene que ver con el calorcito distribuido, con frío y me quedo blanca en algún punto. Eso tiene que ver con algo que vive en el alma, cómo se manifiesta en el cuerpo. Y esto es por medio de la respiración. O, por ejemplo, tengo vergüenza y entonces esa vergüenza, no quiero que nadie me vea, pero sin embargo, toda mi sangre fluye a la periferia, o sea, me pongo colorado y no quiero que me vean, pero me ven, ¿no? Entonces, como algo que está en el alma va sí o sí al cuerpo. O sea, en el miedo y la vergüenza lo pudimos ver, pero también en la mentira o poniéndome yo con una vanidad, dejando que el egoísmo actúe en mí. Todo eso, no hay nada que no vaya al cuerpo. Y va a ser por medio de la respiración. Por ahí ni nos damos cuenta, pero es por medio de la respiración. A ver si lo puedo explicar mejor. Acá, ¿cómo es que algo del alma pasa al cuerpo, no? Entonces dicen, las funciones anímicas, pensar, sentir y voluntad, y querer, se asientan en el cuerpo, en el sistema neurosensorial, o sea, el pensar, o sea, estas funciones anímicas, pensar, sentir y voluntad, se asientan en el cuerpo. Entonces, el pensar va a estar en el sistema neurosensorio, el sentir va a estar en el sistema rítmico cardíaco, que es la parte del medio, y la voluntad o el querer va a estar en la parte metabólica, está del calor, ¿no? Entonces, siempre va a ser el alma la que se conecta con el cuerpo. Es porque yo quiero hacer un movimiento que el cuerpo se va a mover, pero el alma es la que lo pone en movimiento. Todo esto se los estoy diciendo porque tiene mucho que ver cómo enferma el cuerpo, ¿no? ¿Qué pasa en el alma que enferma el cuerpo? Dolores del alma, dolores del cuerpo, dolores del alma, ¿no? Entonces, la voluntad conecta con el sistema metabólico motor, el sentir, dijimos, con el cardíaco y el pensar con el sistema neurosensorial. Entonces, lo que pone en marcha al cuerpo va a ser un pensamiento, un sentimiento o un impulso de la voluntad. Siempre es el alma. Los pensamientos son fuerzas que actúan en el cuerpo, que promueven o dañan la salud. Por ejemplo, Steiner hablaba de la mentira y decía que, digamos, la acción correcta en relación a la mentira es tener aversión. Yo tengo que tener rechazo a la mentira. Eso se pasa por medio de la respiración a la sangre y de ahí, bueno, va al subconsciente, inconsciente, y eso genera impulsos vitales. O sea, yo soy más fuerte porque rechazo la mentira. Ahora, si yo la acepto o miento, eso va a pasar, va a influir en la respiración y eso va a pasar a mi cuerpo vital, al final a mi cuerpo etérico, cuerpo vital, y de ahí al físico, y eso retiene fuerzas vitales, las retiene.
Entonces, y por supuesto me voy a enfermar a la larga me enfermo. ¿Qué es lo primero que acusa recibo cuando enfermamos? Es la respiración. Y acá dice, el sistema rítmico cardíaco está situado, está situado entre el metabolismo y el sistema neurosensorio. Entonces, por medio de la respiración se traslada una afección anímica, podría ser una mentira, egoísmo, preocupación, ansiedad, angustia, a la respiración orgánica interior. La respiración orgánica interior es ese intercambio gaseoso. Yo respiro aire que está afuera y en la exhalación hay un intercambio gaseoso, ¿no? Y en ese intercambio gaseoso algo pasa al cuerpo etérico, a la sangre, que es cuerpo etérico, y de ahí eso pasa al físico. Entonces, por medio de la respiración, algo va a pasar al cuerpo físico a la larga. Entonces, encontramos distintos trastornos patológicos, por ejemplo, en la alteración de la circulación sanguínea, en la alteración de los humores y en los movimientos orgánicos. En la alteración de la circulación sanguínea podemos tener hipertensión, arritmias. En los humores tenemos retención de líquidos o el acidez estomacal. Yo estoy dando ejemplos nomás. Y en los movimientos orgánicos puede haber perturbación en el peristaltismo intestinal, etcétera, ¿no? Entonces, como algo va a la larga a influir en el cuerpo. ¿Sigo, Carolina? ¿O querés preguntarme Sí, algo? es que te iba a preguntar, esto que pusiste al último, esta diapositiva anterior, si nos podrías explicar bien mejor en qué consistía esto que pusiste en la alteración de la circulación sanguínea en los humores y en los movimientos orgánicos, que pusiste algunos ejemplos, pero exactamente, ¿qué es lo que ocurre? Acá lo que ocurre es algo, por ejemplo, acá decía, por ejemplo, yo puedo tener mentira, egoísmo, preocupación, ansiedad, o sea, mi alma está con esos temas. Ujú, Y al estar mucho en la cabeza, o sea, entonces si yo estoy hay una polaridad que Steiner dice que o estás acá, hay una polaridad que es cabeza, cuerpo. Toda ujú, esta parte es la parte que nutre al cuerpo con la respiración más profunda. Pero acá cuando estamos con la cabeza es una respiración muy rápida y si estamos acá, no estamos acá. O sea, si yo estoy preocupada o por lo que fuera, entonces no estoy dejando de nutrir al cuerpo. Ahora, yo no me doy cuenta que estoy acá. Entonces, acá estoy yo preocupada. ¿Cuándo me doy cuenta que yo estuve acá? Cuando yo observo mi respiración, una observación de la respiración, uno hace, o sea, uno inspira y suelta la cabeza. No se da cuenta que está soltando, suelta la cabeza, mm, suelta el mundo en algún mm, punto, suelta la preocupación. Mi atención, en vez de estar acá arriba, en esos pensamientos, está observando la respiración. En ese sentido, cuando yo me conecto con la respiración, estoy como mucho más tranquila, se profundiza la respiración. Entonces, como estoy en este lugar más tranquila, me doy cuenta que debo haber estado en otro lugar, que fue la cabeza, donde la respiración fue mucho más acelerada. Entonces, por mm, eso es importante cada tanto observar la respiración. ¿Dónde estoy? O preguntarse, ¿dónde estás? ¿Dónde está? ¿Dónde estoy? Porque donde está mi yo, o sea, mi corazón, mi yo, mi atención, ahí está la energía. Entonces, por eso es importante no estar todo el tiempo acá, porque el yo y el cuerpo astral, que sería nuestra organización superior, yo y cuerpo astral, tienen en la vida de vigilia, tienen que estar adentro y afuera. Están afuera en el pensamiento, pero también están adentro del organismo, en el metabolismo, destruyendo materia. El cuerpo astral tiene una función catabolizadora, destruye materia, y el yo construye. O sea, los dos tienen esa función en la vida de vigilia, ¿no? Ahora, si estamos todo el tiempo acá arriba, entonces esta organización superior no puede hacer su trabajo en el metabolismo. Y mm, entonces por ahí tenemos malas digestiones, etcétera, etcétera. Si esto es a la larga, o sea, si esto pasa mucho,
Te puede llevar, o sea, te puede llevar a todas estas cosas, alteración en la circulación sanguínea. Hay gente que va a tener problemas con el tema de la sangre, del corazón. Otros van a tener con el tema en el estómago o que no me sale la palabra, cuando Reflujo. tienen reflujo o ese tipo de cosas, y otros tendrán otro tipo de cosas, digamos, que les cueste ir al baño, etcétera. Esto es como básico, digamos, ¿no? Pero como que acá lo que se altera es la circulación sanguínea, ¿no? Los humores, digamos, que se retiene, en vez de circular, estas cosas quedan, y los movimientos orgánicos, ¿no? Que en este caso hablamos de peristaltismo, pero también puede ser el corazón, cómo se mueve, todo este tipo de cosas. Entonces, todo tiene un movimiento. ¿Ahí quedó claro, Carolina? Sí, sí, lo que pasa es que es interesante observar, esto que estás explicando, Sí, es como cuando tiras la ficha de dominó y se cae todo, ¿no? sí, O sea, cuando sueltas esa presencia por las cualquier situación que te está ocurriendo afuera, que yo te comparto que cuando a mi marido le dio COVID, y bueno, esta enfermedad la primera vez, yo no podía respirar, o sea, quería jalar aire, ¿verdad? Y no me entraba. Entonces, no sabía, al principio dije: "Algo estoy haciendo algo que normalmente no hago, que se ha sí. salido de mi cotidiano". Entonces, lo único que se me ocurrió hacer fue masajearme el pecho para ver si recuperaba el poder respirar, porque Claro. fue un momento no sé ni cómo describirlo, pero que por más que jalaba aire, que no entraba. No entraba, porque ahí lo que tiene que ver, estabas con tanto susto, a lo mejor inconsciente, pero estabas inspirada. Cuando uno tiene un susto está inspirado. Y lo que hay que aprender es a soltar el aire, y eso significa confiar, confiar en el proceso, en lo que yo no veo, ¿no? El proceso es espiritual siempre. Y esto yo inspiro, pero muchos estamos muy inspirados, nosotros en general por el tipo de cultura, y nos cuesta soltar y relajar, ¿no? Y esto se llama, en la soltada del aire, es esa respiración orgánica interior, que es la que nutre todos nuestros órganos. Por eso es importante decir, ¿dónde está mi atención? Porque si está en otro lugar o está asustado, voy a estar así y con músculos contracturados. Entonces, observando la respiración, entrando al cuerpo, observando cómo está esta respiración en todas las partes del cuerpo, sintiendo el cuerpo, ¿no? Cada parte del cuerpo y pudiéndola integrar a esa imagen total, la cosa cambia totalmente. O sea, sí tenemos una forma de estar mucho mejor, que es no lo que la cultura todo el tiempo nos pide, que seamos muy intelectuales, sino que podamos balancear eso, también teniendo en cuenta el cuerpo, que es lo que nos sostiene. Aparte nos da como una conocimiento mucho más profundo. Steiner decía, cuando él hablaba de, oh hombre, conócete a ti mismo, que es algo que viene de los antiguos misterios de Grecia, él siempre dice que uno con ese pensamiento intelectual que está basado en los sentidos, con eso no entramos al mundo espiritual, no entramos. O sea, tenemos que hacer un trabajo interior de transformación de nuestro carácter para poder abarcar ese nuevo conocimiento. O sea, implica voluntad. Por eso dice, un paso en el conocimiento son tres en la transformación del carácter. O sea, yo para hacerme carne ese pensamiento tengo que hacer un trabajo interior de reconocer mis propias sombras. Muchas de esas cosas tenemos que hacer. Bueno, continúo, Ujú. después me va parando. Acá dice, en toda enfermedad corporal, por ejemplo, una gastritis, participa el alma y en toda afección anímica, el cuerpo es afectado, ¿no? Por ejemplo, tenemos una gastritis acá. Suponete, yo puedo tener una gastritis acá, que es una enfermedad a nivel funcional, o sea, no es tan grave. O sea, el nivel es al del cuerpo etérico, cuerpo vital. Pero si yo a esto no me ocupo de este tema, acá en gastritis vos tenés una mente también, está salida del cuerpo, está como con un afán, esto lo dice en algún lugar, lo dice Rudolf Treichler, hay un afán de grandeza
entre comillas, muy inconsciente, pero está ahí. Entonces genera eso, ¿no? Esto de la importancia personal, de querer estar, digamos, a la larga te genera esto. Entonces uno tiene que poder trabajar este tema, ¿no? Pero si esta enfermedad, si yo no la trabajo, al final me va a tocar el físico, la materia, el cuerpo físico, y se va a convertir en una enfermedad orgánica y ahí tenemos una úlcera, por ejemplo, que perfora la materia ahí. Entonces, acá te dice que en la enfermedad corporal está participando el alma, o sea, hay algo en el alma que al final me pasa al cuerpo. Y en la afección anímica, o sea, en una afección anímica también el cuerpo es afectado. O sea, si yo tengo mucha preocupación, el cuerpo va a estar afectado también, ¿no? Entonces, después te dice, en las enfermedades psicosomáticas, por ejemplo, hay conflictos emocionales que no se resuelven donde tiene que estar resuelto, que es en el alma, y esta energía emocional se deriva al cuerpo, a un órgano, o sea, va al cuerpo y puede ir a un órgano o a un sistema, ¿no? Entonces, es importante poder ocuparnos de las cosas que ocurren en nuestro alma, porque si no, van a afectar el cuerpo. Ahora estamos hablando, por ejemplo, un dolor del alma puede ser una separación, puede ser algún duelo que uno no haya podido tramitar y lo pone a un costadito y sigue su vida y a la larga esto salta. O un cáncer, muchas veces te salta porque 3 años anteriores pasó algo muy difícil y esta persona siguió adelante y no pudo trabajar ese tema. ¿No? Hay como muchas enfermedades que tienen esto. Acá tenemos el tema de defectos anímicos, dice. Entonces, ¿me querés preguntar algo? Ah, Continúa, si quieres. ok. Entonces podemos comprender cómo un defecto anímico, por ejemplo, como la mentira, el egoísmo, pasa del alma al cuerpo, causando un disturbio o una enfermedad corporal, ¿no? El disturbio puede ser esta cuestión funcional que dijimos, gastritis o una úlcera, por decirte. Entonces, es importante acá conocer y reconocer nuestra naturaleza inferior. Dijimos que la naturaleza inferior va a estar, las fuerzas del alma, las fuerzas inferiores del alma son instintos, deseos, pasiones, que no es que sean malas, porque eso es el motor, pero nosotros tenemos que poder elevarlas, sutilizarlas, usarlas para algo, para un ideal, por ejemplo, para algo que tenga que ver con nuestra esencia y que sea bueno para el mundo, por ejemplo, ¿no? Mm, Entonces, acá te dice que es importante conocer y reconocer nuestra naturaleza inferior, por ejemplo, envidia, crítica, egoísmo, lo que fuera, miedo, para tener la posibilidad consciente de no actuarla. O sea, cada uno de nosotros tenemos esto, envidia, tenemos todas estas cosas. Yo me ujú. acuerdo, yo vengo de de la religión católica, y en su momento, no ahora, pero en su momento, y me acuerdo que papá era muy devoto, nos leía la vida de los santos todos los días. Él era profesor de doctor en filosofía, también era veterinario, y nos dio una educación muy estricta en ese sentido, católico, ¿no? Y él, bueno, contaba que Santa Teresita del Niño Jesús era amada por Dios porque ella amaba sus miserias. Entonces, como ella incorporaba sus miserias, envidia, egoísmo, no decía, no tenés que estar acá, ¿no? Eso sería el ego nuestro, o lo podemos decir Lucifer dentro nuestro, donde siempre nos faltan 5 para el peso. Nunca es suficiente con Lucifer o con el ego. Y el ego uno está poniendo una medida en una región del alma donde no tiene que haber medida, porque es como comparar peras con manzanas. ¿Qué tiene que ver? Son cualidades diferentes, pero el ego pone una medida en eso. Entonces yo me comparo con otras personas, o soy mejor que otras personas, o soy peor que otras personas. En esa comparación, ahí esa medida no va. La medida y el peso y la comparación van para el mundo físico. Si yo tengo que trabajar, ahí es importante la medida, peso, comparación.
Si tengo que hacer una torta, también. Entonces, para las cosas del mundo físico, sí, pero para las cosas del nivel del ser, del alma, no va la medida. Cada ser humano tiene una cualidad para dar al mundo. Y esto nosotros también tenemos que, porque si cuando reconocer nuestra envidia, nuestro egoísmo, etcétera, o la crítica es un odio solapado, esto para que lo sepamos, solapado es que está escondidito, pero tiene que ver con eso. Entonces, uno, si la reconoce a esa sombra, entonces la puede aceptar, esto vive en mi alma, sin un juicio crítico de decir, no, no deberías estar, porque ahí empieza una lucha y entonces nos empezamos a defender de por qué tenemos envidia, por qué tenemos crítica. Eso no va ahí, porque ahí entramos en un diálogo interior, ahí lo tenemos a Lucifer, y nos quedamos enredados en ese diálogo interior y nos perdemos de vivir la vida y empezamos a ver la realidad con un velo, no pudiendo ver bien, digamos, ¿no? Entonces, si nosotros aceptamos que tenemos todo esto y simplemente lo observamos, y tiene que ver con nuestro nivel de conciencia, nuestro nivel de ser humano, y está todo bien. En la medida que lo aceptemos, decimos, en la próxima lo haré mejor, ¿no? No es que, pero con mucho amor, porque estos somos nosotros, no tenemos por qué ser mejores de lo que somos. Ese es Lucifer. Somos lo que somos y por eso cometemos un montón de errores. Pero cuando nos damos cuenta, tratamos de hacer las cosas mejor la vez que viene, pero no nos retamos por eso. Entonces, acá, si uno reconoce un defecto propio, lo acepta y no lo rechaza, entonces tiene la posibilidad de recuperar las fuerzas que hay allí atrapadas. Porque si yo digo, si yo tengo envidia y digo, ah, no, pero no debería ser envidiosa, entonces lo tapo, entonces mis fuerzas vitales están haciendo este gesto y yo me muestro al mundo toda perfecta, incluso tanto lo muestro al mundo que yo también creo que no soy envidiosa. Y en eso, ahí tengo fuerzas atrapadas, en que nada aparezca a mi conciencia, porque está muy mal visto eso. Eso va a tener que ver también con el doble, del cual no vamos a hablar hoy, pero es todo lo rechazado que nosotros en algún lado lo ponemos y se genera una figura energética que nos acompaña a todos lados. Si nosotros podemos aceptar eso, entonces estas fuerzas que hacían así, de golpe estas fuerzas quedan libres para mí yo, mi yo soy, mi yo, digamos, ¿no? Bueno, esa es otra cosa, que uno recupera fuerzas atrapadas porque las acepta. Por otro lado, acá habla del dolor ahora, que nos comunica que algo ha sido apartado de la totalidad. Cuando yo tengo un dolor anímico, por ejemplo, y me siento triste o me siento, me da bronca o me da rabia o me da o ira porque alguien no me reconoce, como yo quisiera que ahí lo tenemos a Lucifer, que como yo que soy tan bárbaro y tan brillante no me reconocen. Entonces ahí empieza todo un dolor, digamos. Ahí hablamos de un dolor anímico, ¿no? Dolor anímico de tristeza, de bronca, de crítica, de lo que fuera, de envidia. En eso yo me estoy apartando de la totalidad. La totalidad no tiene nada que ver con eso. Yo me siento herido. Este es el ego chiquitito, donde dice, divide y reinarás. Por lo menos este es tu mundo y bueno, entonces, y ahí yo me estoy apartando del mundo. Si yo estoy mucho con esa actitud, donde me pienso de esa forma, me siento y hago cosas en relación a ese ego, muy demasiado, a la larga puede traer una enfermedad. A la larga, ¿no? La enfermedad también tenemos que ver, o un dolor también. Tiene personas que tienen, por ejemplo, dolores de columna muy fuertes y tiene mucho que ver con que son el sostén, por ejemplo, muy fuerte de una familia y no saben delegar, etcétera, etcétera, ¿no? Como hay algo ahí que se les presenta en el físico a ellos también. Pero el dolor tiene que ver con que algo se apartó de la totalidad. Totalidad significa que yo con mis pensamientos, en vez de estar viendo la realidad como es la realidad, en forma objetiva, la empiezo a ver en forma subjetiva y con todo mi cuentito. Y ahí aparece, a la larga, puede aparecer un disturbio o una enfermedad corporal. Pensé que había pasado. Entonces, que había pasado el slide.
No sé ni cuántas son, pero tengo miedo. ¿Cuánto tiempo tengo? No, no te preocupes por el tiempo. De hecho, bueno, no sé si lo quieras hacer después en 2 partes, Sí. si quieras que lo hagamos en 2 partes para que te lo hagas así con calma, porque eso que acabas de decir, mm, me parece como para observarlo así con una calma total, porque has dicho, por ejemplo, si yo reconozco que en mí hay un, sentimiento, por ejemplo, la envidia. La envidia no siempre es hacia un al típico tema de las amigas, sino como que puede ser hacia cualquier otra situación, ¿no? El trabajo, o el éxito de alguien, o no. Y Mm, lo que tú has dicho es: "Okey, lo observo en mí, no lo niego". Pero el secreto, el truco, al menos en lo que, yo he vivido, es que no te enganchas a él, ni te aferras a eso, ni estás dándole vueltas a: es que claro, esa persona no se lo merece, es que esa no sé qué, es que no sé", o sea, es observar que está ahí, decir: "Bueno, me está pasando esto", y continuar mi vida. Si yo también quiero alcanzar ese puesto de trabajo, pues, trabajar para alcanzarlo, no claro. atorarme en esa situación, ¿no? Claro, porque ahí, sí, vos dijiste acá, celos es en relación con las personas, envidia es con las cosas que las personas tienen, quiero tal cosa, quiero tal otra, celos es con personas, pero lo que vos dijiste es ahí, muchas veces, si yo quiero un puesto de trabajo, y hay una persona ahí, yo puedo secretamente estar envidiándola y está todo bien, digamos, o sea, es como dijiste recién, yo puedo tener una envidia o puedo criticar, a veces uno critica porque tiene bronquita, porque no le puede decir a la persona directamente algo, entonces va por los pasillos criticando y ahí también va perdiendo energía la misma persona. Pero si yo puedo aceptar esos pensamientos o reacciones emocionales o lo que fuera, si yo los acepto y los observo, forma parte de mi campo energético y está todo bien. Ahora, si yo lo reprimo y digo, qué mal que yo esté sintiendo esto, ahí empieza todo, como vos dijiste recién, un diálogo interior de defensa, de que yo en realidad no soy tan envidiosa, pero en realidad yo quiero ese puesto, pero esa persona se consiguió ese puesto porque alguien la ayudó. No sé cuántas cosas uno puede empezar a decirse, pero no tienen sentido, no tienen que ver con la realidad. Si yo quiero llegar a ese lugar, voy a, como dijiste recién, a trabajar para poder ser nombrada para ese puesto, o por ahí no tiene que ver con mi destino eso. Y por Mm. ahí tengo que ir a otro trabajo donde yo pueda tener mucho más vuelo, digamos, pueda subir, digamos. Y acá me está vedado. Entonces también ese bloqueo uno lo puede empezar a trabajar internamente y confrontarse con si realmente quiere o no estar trabajando en ese lugar, por ejemplo, o qué quiere. O sea, hay una especie de contacto con la propia esencia en ese sentido. Y lo que has dicho de que, bueno, en ese punto, por ejemplo, si me enredo ahí, y también lo que ocurre en mí, o al menos es lo que he observado, es que me desconecto, Mm, digamos, de mi yo, de esa sí, conciencia que tengo de que vengo de lo divino, de lo solar, y sí. entonces me voy al frío, ¿no? Y me Mm, empiezo a perder. Ya no sé dónde, o sea, pierdo mi eje, digamos. claro, Entonces, tengo que volver a recuperarlo y recordar, por eso es tan importante el ejercicio de la meditación, ¿no? La gratitud, el claro, observar todas mis cualidades, todo mi potencial, que yo soy igualmente valioso. O sea, todas esas palabras que nos vienen muy bien y que contrarrestan lo que nos dicen por otro lado, que es que tienes que ser perfecto, lo que has dicho hace un rato, ¿no? Si no lo haces así, estás mal. O sea, un poquito hacer contrapeso de lo que nos están diciendo es muy necesario para que podamos salir de este enredo más claro. fácilmente. Hay cada tanto, o sea, enredados vamos a estar todo el tiempo, porque muchas veces en el alma, en vez de estar el yo, está el ego. El ego es un apego a todo lo que tiene que ver con las formas. O sea, el ego va a estar como identificado con el cuerpo y con nuestra forma de ser. También que, o sea, la personalidad es como una forma psicológica de ser.
y va a estar apegado a mi típica forma de pensar, de sentir y de hacer cosas. Eso tiene que ver con el ego, que tiene que ver con formas, y las formas tienen que ver con el pasado. El yo nuestro, el yo, es algo que no tiene forma, o sea, formless, sin forma, es pura potencialidad, es como un vacío, pero es un vacío que está lleno y está en continuo devenir. No puedes decir, ah, este es el yo. No, tenemos una personalidad, pero este yo no es esa personalidad. Este yo tiene a la personalidad como vehículo acá en la Tierra. Y esta personalidad es totalmente perfectible, puede ser mejor cada vez, ¿no? Pero bueno, la realidad es que estamos todo el tiempo con esto que dijiste, que nos apartamos del mundo, que muchas cosas, y porque el ego, que tiene que ver mucho con la mente, y nosotros tenemos una mente que fue condicionada por el pasado, y el ego se apega a esa mente, digamos, entonces vamos siempre a lo seguro cuando estamos con miedo. Entonces vamos al pasado y tratamos de resolver los temas que tenemos desde ese lugar, digamos, desde el lugar del pasado. Y desde ahí no puede salir nada nuevo. Yo tengo que poner a un costado ese, te diría, ego o la personalidad que se deja guiar por el ego. Por eso Cristo decía, digo, San Pablo era, o San Juan, no me acuerdo quién, decía, no yo, sino Cristo en mí, ¿no? No yo con mi personalidad, sino que dejo entrar al mundo espiritual, que es más alto que yo y que tiene otras perspectivas, y dejo que me guíe, ¿no? Entonces, es un salto de confianza ese, no yo, sino Cristo en mí. Creo que era San Pablo. Sigo adelante y después Ujú. vos me vas interrumpiendo, o sea, me vas diciendo, ¿querés decirme algo? No, sí, sí, continúa, está bien. Ah, bueno, entonces, acá dice que los procesos fisiológicos son modificados de acuerdo a la presencia o ausencia de impulsos éticos, ¿no? Ahora termino y después explico mejor. La calidad del sueño tiene relación con la moral. O sea, si nosotros tenemos un buen sueño a la noche, vamos a estar como frescos y con mucha vitalidad. Pero si tenemos un mal sueño, y vamos a tener menos energía, vamos a traer campos energéticos más bajos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces es importante cuidar al sueño y al sueño se lo cuida, ahora al sueño se lo cuida haciendo cosas éticas y buenas en el día. Éticas no significa malo o bueno desde el punto de vista moral, sino que tiene que ver con una conexión con mi propia esencia. Lo que yo haya decidido en mi profundidad, eso tiene que ver con la ética, ¿no? Acordémonos que esta individualidad, este yo soy, forma parte del yo de toda la humanidad. Y el representante, o sea, es un yo, hay varios yoes que juntos forman el yo de la humanidad cuyo representante es Cristo. Entonces, cuando yo estoy en contacto con mi esencia, mi parte más profunda, voy a estar en contacto contigo y con Cristo, ¿no? Esto, o sea que cuando uno está en contacto consigo mismo, no va a ir contra la humanidad, vas a ir a favor de la humanidad. Digo, porque uno puede decir, ah, qué egoísta, pero entonces yo hago lo que quiero y entonces, no, yo estoy hablando de otro contacto que es mucho más profundo. Entonces, lo que yo hago en el día, ese mismo patrón que yo hago en el día se va a copiar a la noche. Si yo en el día estuve muy ansiosa, o sea, poco centrada, ahí fui no ética cuando estoy muy ansiosa, no estoy haciéndome caso, es hacerte caso. Acá decía Steiner que el hombre libre es aquel que se obedece a sí mismo. A sí mismo es ese yo profundo, ¿no? Si yo estoy muy ansiosa, es que estoy salida de eje. Entonces, esa voz interna, si pudiera escucharla, me diría, aquietate, observa tu respiración, tu cuerpo, afloja y después continúa. Pero como no lo hago, porque el mundo me apura, ¿no? Acepto ese empuje desde afuera, entonces mi sueño a la noche no es reparador. Y acá a la noche nosotros sabemos que pasan cosas muy espirituales. O sea, tenemos encuentros
con todas las jerarquías espirituales, con las 9 jerarquías espirituales que hay arriba nuestro. Por ejemplo, si yo en el día hablo con malas palabras, los que se encargan de la lengua y los pueblos son los arcángeles. Entonces, si yo hablo con malas palabras, estoy bajando el nivel, ¿no es cierto? Bajando mi nivel, no estoy centrada en algún punto. Con malas palabras yo voy a apelar a lo emocional del otro y el otro rápidamente se va a aliar a mí porque yo estoy con las malas palabras. Digo algo gracioso, pero apelo a lo emocional que es bajo, en este sentido, ¿no? Porque la emoción es buena, pero estamos apelando a otra emoción. Entonces, cuando yo hablo con malas palabras en la noche, yo no puedo tener encuentro con los arcángeles para que me instruyan. Los arcángeles no pueden bajar a esa densidad mía por lo que hice en el día. Entonces, ¿cómo para yo tener este encuentro del cual no me acuerdo qué pasó en el medio? O sea, mi conciencia, cuando estoy durmiendo, mi conciencia se fue para arriba. Entonces, yo no soy consciente de lo que pasa, pero pasan cosas. Entonces, lo que vamos a notar al día siguiente es que nos levantamos fortalecidos, etcétera. Ahí hubo un buen encuentro en general, ¿no? Entonces digo que si nosotros queremos tener ciertos contactos con ciertos seres espirituales en la noche, en el día tenemos que hacer ciertas cosas. O sea, eso significa que tenemos poder. El poder en la vigilia, en este tiempo que es ahora, nosotros tenemos poder para modificar nuestro mundo. Entonces, ahora estamos hablando de las enfermedades y los dolores del cuerpo y dolores del alma, que nosotros tenemos que poder, porque si hay un dolor es que algo se apartó de una totalidad. Entonces, porque estoy dolido, porque estoy triste, porque estoy ansioso, por lo que fuera, yo estoy con mi discurso tratando de arreglar las cosas y ahí me quedo enredado en un mundo bajo, perdiendo fuerzas. Y si yo estoy con menos fuerzas, supongamos que Steiner habla de la retrospectiva también, ¿no? A la noche. Retrospectiva es un ejercicio que se hace desde este momento actual hasta cuando me desperté en la mañana, qué fue pasando en el medio. Entonces ahí yo pongo mi atención, mi yo, el yo tiene que ver con recordar y con la atención, no es algo que se da natural, tengo que hacer un esfuerzo de voluntad para darme cuenta qué pasó en el día, qué pasó en el día que ya pasó. Entonces, Steiner dice que sobre todo hay que darle importancia a las cosas que fueron malas o antipáticas, porque en la medida que yo puedo verlas, si las puedo ver, yo ya ahí estoy haciendo un esfuerzo esto lo decía Rudolf Streichler, de parar al mundo y no dejar que estas fuerzas se metan más adentro en el cuerpo. Porque recordemos que en la noche estamos inconscientes. Entonces no podemos decir, che, vos no entres acá, ¿no? Entonces, yo acá, cuando digo, este asunto no me gustó, no me voy a poner a analizar nada en la retrospectiva porque no tenemos tiempo. Habría que hacerlo en 5 minutos, según Steiner. O sea que tenemos que ser muy escuetos. Podemos agarrar una o dos cosas y decir, ok, esto no me gustó, esto tampoco. Ya con decir eso, yo ya estoy poniendo un freno y a la noche pasa algo mejor, digamos. A lo mejor puedo adquirir otro punto de vista. Pero sin embargo, lo que tenemos que hacer ahí, cuando yo pongo conciencia, es, esto me resultó antipático, esto también, simplemente observarlo. Eso es importante, sin juzgar, sin decir está mal o está bien. Es algo, como dijiste vos, ¿qué me pasa? Punto, y me voy a dormir. Entonces, en ese sentido, uno con la retrospectiva, que también eso genera fuerzas vitales, o sea, tengo más fuerzas vitales porque duermo bien en la noche, y cuando tengo más fuerzas vitales, el cuerpo me duele menos, o las enfermedades pueden ser como, no digo revertidas, depende del karma, todo eso, pero uno está mejor. Entonces, por eso es importante esa higiene anímica que uno hace antes de irse a dormir. Sería bueno hacerlo. Entonces, a ver qué dice acá. Bueno, la calidad del sueño tiene relación con la moral. La moral, a la noche no tenemos moral, porque no tenemos un yo que está presente. Yo y cuerpo astral se fueron al mundo espiritual. Pero sí tenemos los efectos de la moral del día. Lo que yo dejé de hacer en el día
Eso pasa a la noche. O sea, los efectos de mi no moral o moral pasan a la noche. Entonces acá te dice, bueno, acá dice, en el sueño la conciencia moral no actúa, pero sí actúan los efectos de la conciencia moral del día, ¿no? Entonces, la conciencia moral del día es en la noche, si fui ética, la guía que me conduce a las alturas espirituales, donde encontraremos las fuerzas restablecedoras del cuerpo. O sea, si yo fui ética y yo me paré a mí misma en mis tendencias, uno por ahí tiene más tendencia al apuro, otro más al letargo, uno miente, no sé, todas estas cosas. Si uno puede ser ético en ese sentido, no retarse, sino darse cuenta, y entonces cuando uno se da cuenta, vuelve al medio inmediatamente. Bueno, eso te va ayudando, ¿no? Entonces acá dice, la conciencia, sí, esto ya lo dijimos, cuando mentimos, afectamos nuestra salud, ya que los impulsos subconscientes pasan al cuerpo afectando la calidad del sueño, ¿no? Entonces, cuando yo miento, en algún punto yo sé que estoy mintiendo. Por supuesto que el de afuera no se da cuenta, pero esa imagen de mí misma, hay que acordarse también que la realidad que tenemos muchas veces tiene que ver con la imagen que yo tengo de mí mismo. Si yo me siento incapaz de no sé cuántas cosas, y el mundo me va a traer ese tipo de cosas, donde me va a mostrar que soy incapaz. Entonces, yo tengo que tratar de fortalecer esa autoestima o la imagen que yo tengo de mí misma. Pero sobre todo se fortalece siendo como muy ético, digamos. Entonces, y si yo miento, yo sé que estoy mintiendo. Entonces, algo es retenido y que lo voy a tener que buscar por karma en otra vida o más adelante. Entonces, algo es retenido, se hace como un agujero, es como, sí, o sea, algo es retenido. Y entonces, estos impulsos vitales que corresponderían a la verdad no están, o sea que mi cuerpo está con menos vitalidad. Y a la larga, el cuerpo enferma. Entonces, acá dijimos, la enfermedad o el dolor corporal nos indica que una parte de nuestro ser ha sido apartado de la totalidad. Esto ya lo dije. Por medio del dolor, el mundo espiritual llama nuestra atención, porque el dolor, ¿qué es? Es una conciencia amplificada en un cierto lugar. El cuerpo tiene que estar dormido, o sea, cuerpo astral, esto se lo dicen en medicina antroposófica, el cuerpo tiene que estar dormido en el sentido de que yo no tengo que estar sintiendo mi cuerpo. Este cuerpo tiene que estar dormido sirviendo al espíritu, o sea, tiene que estar disponible para lo que yo quiero hacer. Pero cuando tengo dolor, hay una parte que fue apartada de la totalidad, digamos, de la corriente energética total del cuerpo. Una parte se cortó sola y eso está generando dolor. Entonces, el mundo espiritual está diciendo, che, acá hay algo que no está integrado a la totalidad. O sea, fíjate ese tema, analizarlo e integrarlo, ¿no? Acá dice, cuando descubrimos el sentido de esta afección en nuestro cuerpo, el sentido, digamos, comienza el proceso de liberación de ese dolor o enfermedad, lo cual significa la reintegración de esa zona o sistema afectado a la personalidad total, ¿no? Entonces, y dice personalidad, no dice cuerpo, pero son las dos cosas, al cuerpo y a la personalidad. Porque cuando yo puedo entender con qué tiene que ver esta enfermedad, qué pensamientos me llevaron a esa enfermedad, cuando yo puedo cambiar ese punto de vista, entonces hay una reintegración en la personalidad de algo y también al cuerpo. Entonces acá dice que cuando el discípulo aprende su lección, el maestro desaparece. En este caso el maestro podría ser el dolor, pero cuando vos ya entendiste de qué se trataba el tema, ya está. Entonces el maestro desaparece en este caso. Bueno, acá yo ya estoy terminando, pero vos me vas a preguntar más cosas, pero acá dice, hay un lema para cuidar, que estamos hablando, ¿no? Respiración, calor y superar el aislamiento exterior mediante la relación espiritual con el mundo. Yo cuando me aíslo del mundo y yo me siento a mí misma sola, triste y el mundo no me quiere, yo ahí me aparté de este mundo espiritual.
con mi mundito interno, ¿no? Entonces acá hay un lema que dice, en mi corazón brilla la fuerza del sol. En mi alma actúa el calor del mundo. Quiero respirar la fuerza del sol, quiero sentir el calor del mundo, fuerza del sol, lléname, calor del mundo, penétrame. Rudolf Steiner. A ver qué más hay acá. Ah, acá tenemos para que quede grabado la bibliografía, de dónde saqué las cosas, y acá también. Y creo que acá, y acá está lo mío, nada más. Yo creo que ahí terminé. Sí, ahí terminé. Bueno, Mm, podemos dejar de compartir si querés pantalla. Ahí estamos. ujú. Pues Bueno. es muy interesante, sobre todo porque cuando uno mira lo que está ocurriendo alrededor y te das cuenta de la cantidad de personas. De hecho, hoy por la radio estaba escuchando que en España se está dando mucho un caso, bueno, me parece que en todos los países europeos, el caso de estas personas que se están aislando por completo, ¿no? Mm, Que se quedan encerrados en casa, no quieren salir, no quieren ver a nadie, eh, porque ahora date cuenta que te traen la comida a casa, ¿no? O sea, tú sí, puedes llamar y te traen la comida a casa, no tienes que salir, mm, puedes trabajar desde tu casa, o sea, puedes hacer todas estas cosas que hay gente muy tímida, ¿no? Que se quedó ahí encerrada en esta situación que nos plantearon y lo vieron como posibilidad. Gente que tenga algún defecto sigue utilizando esto porque, bueno, pues se está cuidando. O sea, sí, ha venido una serie de cosas que cuando observas que hay esta carencia de conciencia, de conocimiento del tema de lo espiritual, que es tan complejo, porque mm. al no palparlo así físicamente, Claro, al no verlo, la gente dice: "¿Y eso qué es? ¿Eso qué claro, me estás hablando?", ¿no? Todo es complejo en ese sentido, y yo los entiendo, em, pero me ha parecido muy interesante lo que has dejado ahora sobre la mesa, el el saberme observar, y luego también estuve reflexionando sobre la respiración. Cuando nacemos y hacemos esa inhalación, ese estoy aquí presente y esa exhalación cuando nos morimos, que nos vamos, ¿no? sí. Ese no poder respirar es como no quiero estar aquí porque tengo miedo. Entonces, el Mm, miedo es tan grande que no me deja entrar, ¿no? claro, te quedas en la cabeza. Sí, excarnada te quedas en vez de estar encarnada, ¿no? Pero esto que estabas diciendo, de que es bien arimánico, ¿viste? Es esto de apartarme del mundo, quedarme aislada del mundo, porque vos, uno, en el camino del medio, vos tenés, si hay, no tengo acá una para mostrarte, el camino del medio implica, lo tenemos a Cristo que nos ayuda para ir por el camino del medio, pero siempre hay que, a las fuerzas buenas, hay que pedirles ayuda porque ellos no van a ir en contra de tu libertad. Pero las fuerzas malas, y ponemos entre comillas, porque están permitidas por el mundo espiritual, ¿no es? Estas fuerzas malas están bien en otro lugar, cuando trabajan en la zona que les corresponde. Pero en este caso, Lucifer y Ariman pasaron los límites que le fueron puestos. Entonces, vos a Ariman lo tenés con todo lo que sea material y oscuridad, y a Lucifer con todo lo que es luz, ¿no? Y actividad y calor de más. Entonces, uno, digamos, Cristo balancea estos dos polos. Estos dos polos son necesarios. Por ejemplo, en la cabeza nosotros tenemos luz, acá está Lucifer, luz y oscuridad. Pero si vos estás con la luz, te quedas como en las ideas y estas ideas no son prácticas. Y acá vos en la oscuridad tenés la forma. Entonces, pero tampoco si te quedas con la forma, te quedas como la materia en la sombra, no construís nada. Entonces, es necesario que una idea tenga forma para ponerse en la realidad. Después, y tenés también error y falsedad ahí arriba. Después acá, en la parte del alma, todo esto es alma en realidad, pero bueno, en la parte del sentir, vos vas a tener a Lucifer con un calor total, y a Ariman con un frío total. En el frío vos tenés al odio y en el calor tenés
un exceso de amor, acá tenés, digamos, un excesivo amor que no es bueno tampoco. Entonces, en el excesivo amor, yo me pierdo, porque estoy pendiente de que me den amor. Y yo me pierdo del centro, de mí misma me pierdo. Y en el frío, en el odio, me aparto del mundo con dolor, que es bastante ese panorama que vos estás contando. Y en la parte del metabolismo, donde hay vida-muerte, acá dijimos frío-calor, y acá abajo hay vida-muerte, que está la parte digestiva. Cuando vos comes algo tiene que ser totalmente destruido, llevado a nivel cero, o sea, se le sacan los sellos de lo mineral, vegetal y animal, se saca todo ese sello, no tiene que quedar nada, para construir proteína humana, ¿no? Entonces, ahí tiene que haber vida-muerte, o sea que el yo trabajando en el metabolismo tiene una cuestión destructora, tiene que ser destructor. En el alma no, el yo en el alma no tiene que ser destructor porque eso sería el mal. Cuando va al mundo social se convierte en algo que es malo, pero el yo en el metabolismo tiene que destruir para construir, ¿no? Las dos cosas. Pero lo que te quiero decir que ahí abajo, que es vida-muerte, en el lado de Ariman tenés la muerte, pero también está la conciencia, acordémonos también ahí. Y en el tema de la vida lo tenés a Lucifer, vida, movimiento, se la pasa moviéndose. Entonces hay personas que se mueven demasiado para no conectarse con el centro, digamos, ¿no? Entonces acá hay mucho movimiento y acá hay parálisis del movimiento. Entonces, el camino del medio, o sea, acá tengo que saber, cuando yo hago por el mundo, además, hacerme una pregunta que tiene que ver con la conciencia. ¿Por qué hago esto de esta manera? ¿Puedo hacerlo de otra manera? Porque me quedo sin fuerzas de este lado. Entonces, nada, ahí hay una pregunta que me lleva a la conciencia para ir por el camino del medio. Lo mismo acá con el amor, que yo me pierdo si estoy buscando el amor demasiado. Entonces, digo, ¿dónde estoy yo acá? Entonces, acá necesito un poquito del frío de irme al medio. Del frío y del calor tiene que haber las dos cosas. Lo mismo en las ideas, que tienen que ser prácticas para llevarlas al mundo, porque si no se convierten en tóxicas, si tengo mucho conocimiento y no baja, ¿no? Entonces, bueno, el camino del medio. Esa es otra cosa, otra charla, pero está bueno. Claro, claro. Me encanta la pregunta de ¿dónde estoy yo? Claro, En ese caos, pregúntate, ¿dónde estoy? Para que te ubiques, porque estás muy perdido. claro. Pero ahí, perdón, para cerrar lo que dijimos hoy, el camino del medio es dónde estoy. Porque donde mi yo está, si yo estoy preocupada con algo, ahí está mi yo, ahí está mi corazón, ahí está mi energía, ¿no? O sea, no estoy acá, no estoy en la realidad tampoco, ¿no? Entonces, no está mal que yo tenga un tema que me preocupe, pero tengo que estar con toda mi atención, no con mi atención dividida. Entonces Ujú, ahí le dedico toda la atención a ese tema que me preocupa para solucionarlo, para ponerle cabeza, discriminar, esto sí, esto no, y ahí hago algo, pero con ujú. toda mi atención, no que estoy un poco acá y un poco acá, ¿no? Claro, pues fantástico, Inés, gracias. Espero que podamos conversar contigo otra vez. Sí, No sí, sé si nos puedas volver a compartir, pues, algún ¿qué? correo donde la gente te pueda escribir, pueda conocer. ¿Tienes un canal en YouTube, me parece? Tenía que, sí, pero no le doy no le doy bolilla, pero está, por ejemplo, en Inés, creo que pones Inés María Iturralde, eso es en YouTube, que hay cosas que yo di durante la pandemia, muchas, durante todo un año di meditaciones gratuitas con charlas, así Ujú, que pueden acceder ahí. Después en Instagram es ines.maria.iturralde. Y ahí hay muchas, siempre hay como charlas que yo doy al mundo y aparecen ahí, pero no es que interactúo mucho. Después me pueden escribir al correo, que yo lo puse ahí en la última, Inés, es inesitu@gmail.com, y el teléfono que es de Argentina es más 54911 44990263. ¿No? O sea, me pueden mandar por chat directamente y me dicen, soy tal, te escuché, te vi en tal lugar, esta es mi pregunta, y yo ahí mando un audio cuando puedo, les contesto. ¿Eh? genial, Pero genial, bueno, Inés. Muchísimas perfecto. gracias. Bueno, mil Esperamos gracias. esperamos contar contigo nuevamente En lo que en breve. quieran. Vos vas viendo, Carolina, en mi Instagram aparecen muchos temas. Hay uno que ahora doy en la Sociedad Antroposófica, que es la personalidad,
cuando la personalidad es guiada por el ego o por el yo, y hay otra que doy ahora nomás, o sea, porque voy a dar en Estados Unidos también varias, pero hay una que doy ahora también a las sociedades, a la Asociación de Psicólogos que tiene que ver con el doble y cómo Mm, trabajar con el doble y todo lo práctico que podemos hacer con el tema del doble, ¿no? O sea, estas son dos que se me ocurren ahora rápidos, pero hay otras más. Así que soltando identificaciones, también hay otra. Y después en Estados Unidos, estoy dando para allá. Me voy 2 meses allá, siempre. Así que fantástico. bueno, Carolina, un besito entonces. Igualmente, Inés, muchísimas gracias por todo y nada, queda la promesa del encuentro. Sí, sí, totalmente, ningún problema. Un besito.